Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que nos acompaña en esta mañana? Mucho, ya que estamos hablando precisamente de los sueños, y tenemos que tener mucho cuidado en el desarrollo de estas experiencias que solemos tener en un momento o en otro. Creo que cada persona de los que estamos aquí, o prácticamente cada ser humano, ha experimentado sueños, ha tenido sueños de una índole, de otra índole, en un momento o en otro momento. Sueños agradables, sueños desagradables, positivos o negativos, sueños de los que no quisiera despertar, porque es algo tan bonito lo que está soñando, que quisiera mejor seguir soñando que despertar a la realidad de una vida que en veces puede estar llena de problemas o de necesidades, y en aquel sueño está soñando algo muy bonito, muy hermoso. O lo contrario, un sueño muy desagradable, como una pesadilla, de lo cual lo que anhela es despertar, y cuando despierta dice: gracias a Dios que solamente era un sueño. Entonces, de una u otra manera, todos hemos tenido este fenómeno, hemos experimentado los sueños, hemos tenido esta experiencia de los sueños. Pero hay un peligro en el camino del Señor, sobre todo los que conocemos al Señor ahora. Porque cuando no conocíamos del Señor, pues o ignorábamos los sueños, o de alguna manera tratábamos de interpretarlos vagamente o vanamente, como el mundo los interpreta, diciendo que esta cosa significa esto, esto significa lo otro, y tienen sus propios conceptos y sus propias cosas, como buscan identificar los sueños. Ya estaremos entrando un poco en eso más adelantito del tema, pero tenemos que tener cuidado cuando ahora nosotros conocemos del Señor, porque es muy típico y muy fácil y muy común escuchar que un hermano tiene un sueño, una hermana tiene un sueño, y que comienza a declarar, a afirmar que Dios le habló. Puede ser que ese sueño haya sido directamente relacionado con su persona, o peor tantito, cuando es relacionado con otra persona. Tiene un sueño de X hermano, de X hermana, de X persona, y viene afirmando: Dios me habló a través de sueños, Dios me dijo a través de este sueño que esto y esto y esto y esto de ti, Dios me mostró esto de ti. Tengamos cuidado, mis hermanos, en cómo metemos a Dios en nuestros asuntos. Digo cómo metemos a Dios, porque tenemos que tener una claridad y un discernimiento claro para realmente afirmar con una certeza de que aquel sueño viene de Dios, y no simplemente cualquier sueño que uno tiene, estar declarando de que Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dio este sueño. ¿Y cómo puedes afirmar que Dios te dio ese sueño? Si en verdad Dios te dio ese sueño, qué bueno, qué bendición. Ahora, si no fue Dios quien te dio ese sueño, y tú estás parándote afirmando, más cuando el sueño se trata de alguien más, de otra persona, y vas tú a decirle: este sueño es de Dios, Dios me dio este sueño. ¿Y qué si no es de Dios? ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás tomando el nombre del Señor en vano. Estás tomando como poca cosa y ligeramente el nombre del Señor. Como cristianos, en veces tenemos una tendencia, y no tenemos el cuidado y la precaución de darle el honor, la honra al nombre del Señor como es debido. Y muchas veces como cristianos, para todo: oh, Dios me dijo, oh, Dios me habló, oh, Dios esto, y ya cualquiera, Dios me habla, Dios me dice, y en todo momento Dios me está hablando. Y muchas veces no es Dios directamente, muchas veces es nuestro corazón, es nuestro pensamiento, muchas veces son simplemente la manera como asimilamos las cosas, pero no siempre directamente es Dios, o podemos definir, o podemos testificar y decir: Dios me habló. Yo no digo que Dios no hable, claro que Dios habla, y yo no le estoy diciendo que no crea que Dios habla, no, claro que Dios sí habla, pero lo que digo es: tengamos cuidado de no tomar
tomar el nombre del Señor en vano. Para el pueblo de Israel, el nombre del Señor era algo tan especial, era algo tan sagrado, que ni siquiera lo pronunciaban muchas veces, porque era algo que no era cualquier nombre. No era simplemente el decir su nombre como cualquier cosa, o mezclarlo en cualquier asunto como si nada, como el mundo lo hace. ¿Qué es lo que el mundo hace? El mundo muchas veces, aún para quejarse, para maltratar, habla de Dios y menciona a Dios y reniega de Dios de esa manera. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tomando el nombre del Señor en vano. Dios no quiere que tomemos su nombre en vano, sino que lo honremos, que lo adoremos, que le demos el lugar que Él merece y que a Él le pertenece y que Él reclama para sí mismo. Y parte de ese lugar, parte de honrar el nombre del Señor, parte de no tomar el nombre del Señor en vano, significa el no estar afirmando cualquier sueño que tenemos, afirmar y decir que ese sueño es de Dios. ¿Sí me explico? Sin tener una certeza de que aquello realmente es de Dios, porque de otra manera puede estar tomando el nombre del Señor en vano. ¿Y qué pasa cuando toma el nombre del Señor en vano? Dice el versículo 7: no tomaréis el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Es decir, Dios dice: yo no voy a decir, oh, no importa, no sabía. Dios no lo va a dar por inocente. Dios no lo va a tomar como poca cosa. Dios no lo va a tomar a la ligera. El que tome su nombre en vano. Y una de las maneras de tomar el nombre de Dios en vano, repito, es el afirmar que Dios me está diciendo esto, cuando no es Dios quien me lo está diciendo. Veamos qué dice la palabra. Vamos a la escritura. Jeremías capítulo 23. Quiero avanzar un poquito en el tema en esta mañana y quiero llevarle a diversas escrituras. Jeremías capítulo 23. Veamos lo que dice el versículo 23 al 32. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice el Señor. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. El Señor está hablando a través del profeta Jeremías, y está hablando precisamente de aquellos que dicen: vengo en el nombre de Dios. Vienen profetizando en el nombre de Dios. Vienen diciendo, vienen hablando: Dios me dio un sueño, Dios me habló a través de sueños, Dios me dio todo esto. Entonces dice Dios: deben de tener cuidado con lo que están haciendo, porque dice: yo estoy en contra de aquellos profetas que están hurtando mis palabras, que están tomando una palabra de alguna manera a su favor, que ellos piensan, que se les viene a la mente, que ellos imaginan, y simplemente están
usando esa palabra, hurtando una palabra que Dios no dio para que dieran, que Dios no venía directamente de parte de Dios. Y dice, habla de los sueños igualmente, y dice, aquellos que hacen errar a mi pueblo. No es algo del agrado de Dios cuando nosotros tenemos un sueño y afirmamos que es Dios quien nos está dando ese sueño, que es Dios quien nos está mandando, porque Dios dice, yo estoy en contra de esos profetas, yo estoy en contra de esas personas. Quiere decir, hermano, que de que hay profetas de Dios, claro que los hay. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted cree en la profecía? Claro que creo en la profecía, claro que creo que hay profetas de Dios, pero le digo que un 90% de lo que en este tiempo se llama profeta de Dios profetizan de su propio corazón y no de parte de Dios directamente. No digo que no hay profetas, digo que sí hay profetas, pero es un remanente pequeño. Son hombres, mujeres que Dios realmente de alguna manera usa de esa forma para traer un mensaje, una palabra, pero se ha popularizado tanto el que cualquiera profetiza, el que cualquiera simplemente Dios dice esto y Dios dice el otro, que terminamos con este riesgo que dice Jeremías. Si me explico, que dice que cada uno profetiza de su propio corazón, que cada uno declara lo que Dios dice que Dios le dio, que Dios le dijo, y dice, está hablando de su propio corazón. No fui yo quien lo envié, está hurtando mis palabras, está representándome falsamente, porque yo no lo envié ni le dije eso. Es él el que va en su propio camino, en su propio pensamiento, y no soy yo el que lo estoy enviando. Ahora quiero que notemos 3 puntos en este pasaje. El primer punto es que dice el profeta o el Señor a través de el profeta Jeremías en el versículo 28. Oiga lo que dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y luego agrega y dice, pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Este es un punto súper importante. Súper importante. ¿De qué está hablando el Señor? De la falsa profecía, de la profecía real, de los falsos sueños y de lo real. Y la similitud, el ejemplo que pone el Señor es: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué es la paja? La paja es algo vano, es algo que tiene apariencia de ser, pero no hay nada en ella. Usted mira la paja del frijol y se mira como que hay frijol, pero usted abre la paja y está vana, no hay nada, es solo paja. No hay el grano sólido. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, hablar de la paja es hablar de lo irreal, de lo fantasioso, de lo sensual, de lo emocional. Hablar del trigo es hablar de lo real, de lo verdadero. Dice Dios, no mezclen, no comparen la paja con el trigo, porque no hay comparación. El trigo es sólido, es real, es verdadero. La paja es vana, es superficial. No se dejen llevar por paja, dice el Señor. Déjense llevar por el trigo de Dios, que es su palabra sólida, que es lo que Él afirma, confirma, que realmente viene de parte de Él, que realmente viene de parte de Él. Ya vamos a estar mirando cómo distinguir entre la paja y el trigo, pero sigue diciendo enseguida, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo el Señor, ¿quieren saber la diferencia entre la paja y entre el trigo? Dice, la paja es vana, el trigo es sólido. Dice, pues así mi palabra no tiene que ver nada con lo fantasioso, con lo irreal. Entonces, ¿y cómo conocemos cuando en verdad viene una palabra de Dios? ¿Cómo poder identificar aquello? Dice, ¿qué no es acaso mi palabra como el fuego? Aleluya. La palabra de Dios, hermano, cuando Dios realmente, directamente, exclusivamente habla a una vida, y Dios quiere llevarle un mensaje a través de un sueño, a través de una profecía, a través del medio que Él elija, quiero decirte
decirte una cosa: la primera evidencia del trigo real de Dios, de no lo superficial sino lo real, es que la palabra de Dios que viene a tu vida arderá en tu corazón como fuego. No será algo superficial, no será algo que, oh sí, eso dice Dios, ok, Dios te bendiga. Cuando verdaderamente viene una palabra de Dios, es fuego que arde, es fuego que penetra hasta lo íntimo del corazón. Y no solamente penetra, sino que quiebra el corazón, rompe el corazón. Cuando Dios habla, calle toda la tierra y escuche lo que Dios dice, porque su palabra arde, su palabra quema, su palabra no es fantasía, su palabra no es algo simplemente emocional, su palabra no es algo vano, no es algo hueco. ¿Sí me explico, mi hermano? Es decir, cuando la palabra de Dios llega directamente de Dios, se supone que una profecía, se supone que una palabra que viene de Dios a través de un sueño, cuando aquella palabra se expone, cuando aquella palabra se declara a quien se tenga que declarar, esa palabra va a hacer que le arda el corazón a aquella persona. Esa palabra va a quebrar el corazón de aquella persona, sea para darle una buena noticia y gozarse en ella, y llorará y sentirá algo tremendo de Dios a aquella persona, porque es Dios quien le está hablando. Hermano, cuando Dios hablaba en el monte de Sinaí, dice que el monte temblaba, se estremecía, truenos, relámpagos. Era una situación tremenda que se movía, porque allí estaba Dios hablando, la palabra de Dios hablando, Dios directamente expresando su palabra. Dios no cambia. Ya no estremecerá el monte de Sinaí, pero ahora estremece el monte de nuestro corazón, estremece lo más íntimo de nuestras entrañas. La palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo del hombre, penetra, descubre todo lo que hay dentro del hombre. ¿Sí me explico? Y aunque uno vaya caminando muy tranquilamente y como si nada, pero cuando Dios le llega con una palabra que viene de Él, lo desnuda a uno, lo hace sentir por dentro. Nadie te conoce sino Dios, y tú sabes cuando Dios está hablando a tu vida, porque te das cuenta de que está llegando aquella palabra. Te descubre, te desnuda, te escudriña, te conoce y dice: hijo, de mí no se esconde ni un pensamiento, ni una intención, ni un deseo, y yo te conozco. Y mi palabra, cuando llega y abre y rompe y penetra, sentirás un fuego. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cuál es la paja? Lo superficial, lo fantasioso, lo que no surge efecto. Yo no creo en que Dios hable y no pase nada. Yo no creo en eso. Yo creo que cuando Dios habla una vida y es Dios realmente, un impacto tremendo sucede en la vida de aquella persona, porque no es una persona hablando. Es decir, no es simplemente un hermano, una hermana, no es simplemente el intelecto de alguien hablando. La persona identifica y evidencia aquella palabra de Dios, repito, porque le llega hasta lo íntimo. No es una palabra superficial, intelectual, que simplemente llega al intelecto y se oye bien eso, y no surge ningún efecto en la vida del hombre. ¿Sí me explico? La paja superficial, pero el trigo es sólido. En la palabra de Dios no es mi palabra como fuego, mi palabra arde, mi palabra quema, mi palabra penetra hasta lo profundo, y vas a sentir como Jeremías: me ardían los huesos cuando la palabra de Dios estaba en mis entrañas. El profeta Jeremías dice: y yo me propuse callar, ya no quería hablar, ya no quería decir, Señor, nada, pero tu palabra fue un fuego que ardía en mi vientre, en mis huesos me quemaba. Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y terminé declarando que eres un Dios grande, que eres un Dios vivo, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios real, que eres un Dios verdadero. Aleluya, bendito su nombre. Dale ese aplauso al Rey en esta linda mañana. Hay gran diferencia de lo que es la palabra leída, por así decirlo, la letra, vamos a llamarle de esa manera, a la palabra
que viene bajo la unción, bajo el fuego, bajo la dirección del Espíritu Santo. Estas palabras se conocen como el logos de Dios. En el griego hay dos palabras que identifican la expresión de Dios. Una es el logos de Dios, que es la palabra escrita, la palabra intelectual, la palabra que conocemos. Y otra es el rema de Dios, que el rema de Dios es una palabra directa, exclusiva, que va directa para una persona, que está apuntada con un propósito definido de parte de Dios a una persona. Esa palabra que rema, esa palabra es la que dice el Señor: mi palabra no es cualquier palabra, mi palabra no es un versículo que leí en la Biblia. Una cosa es que yo lea un versículo en la Biblia y venga y se lo comparta a usted, esa es palabra de Dios. Pero es diferente a decir: Dios me habló y me dijo esto y esto y esto para usted. Esa es otra situación diferente. Y cuando hay una verdadera palabra de Dios, cuando hay un verdadero rema de Dios, lo primero, repito, que se podrá manifestar y expresar es un fuego que arde. No podrá quedar la persona así indiferente. Oh, sí, Dios está hablando. Oh, sí, eso dice Dios. Sí, me explico. Yo no creo en eso. ¿Por qué razón? Porque, repito, dice el profeta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La palabra es poderosa. La palabra sacude al hombre, aún hasta el pecador. Cuando le llevas una palabra, la palabra lo sacude, lo estremece. La palabra le testifica, le da convicciones acá adentro, le hace sentir cosas que nada ni nadie le puede haber hecho sentir. Solamente la palabra de Dios, solamente la palabra. Entonces dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor, distingamos entre la paja y el trigo. Lo superficial, vano, palabrería, a lo real, que surge un efecto poderoso en la vida del hombre. La palabra de Dios es como un fuego. ¿Y qué más dice? Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra golpea el corazón del hombre y lo despedaza. A mí no me importa qué tan duro parece ser un hombre o el corazón de un hombre. Será un hombre de esos arrogantes, de esos hombres machos, bigotones, indiferentes a las cosas de Dios. Pero cuando una palabra le llega a lo íntimo de su corazón, cae rendido llorando como un niño. Cae quebrantado, porque a la palabra real, a la palabra que penetra, a la palabra que toca y que rompe, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Esa palabra dice que golpea como martillo hasta que quebra la piedra. ¿Sí me explico? Y le digo, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testimonio de eso. De que antes, duros, indiferentes a las cosas de Dios, muchos nos burlábamos de los cristianos, de los hermanitos, de cómo lloran, de cómo tiemblan, de lo que hacen. Y un día, sin saber que nosotros íbamos a estar acá llorando y temblando y gozándonos como niños en la presencia del Señor. Porque esa es la obra de una palabra de Dios real, de la palabra que cambia vidas, de la palabra que rompe corazones. La palabra es como fuego y es como martillo que golpea la piedra hasta quebrarla. Esa es la palabra de Dios. Entonces yo creo que cuando Dios habla, oiga, no es el vecino hablando, no es el pastor hablando, no es el amigo hablando, es Dios hablando. Su palabra tiene poder. Su palabra causa un efecto. Su palabra es fuego, dice acá. Estamos hablando de la palabra directa que viene de Él. Amén. Estamos hablando de cuando alguien dice, Dios me dio este mensaje, Dios dice que esto, Dios me dijo que esto otro. Eso debe de causar un impacto y una transformación y una obra tremenda en la vida de una persona. Por lo menos tiene que experimentarse aquello, porque la palabra no es paja. La palabra de Dios, lo que viene de Dios, los sueños de Dios no son paja. Los sueños de Dios son trigo,
son grano sólido, son alimento, causan un efecto. La paja de nada sirve, la paja no aprovecha. El trigo nutre, el trigo alimenta, el trigo hace que suceda algo en el cuerpo, lo nutre, lo fortalece, lo alimenta. La palabra de Dios algo causa en la vida del hombre, la paja no causa nada. La palabra es como fuego, dice, y es como martillo que quebranta la piedra. Entonces debemos entender primeramente esta diferencia entre las cosas que son vanas y las cosas que son de Dios. Como Dios comienza ya a decirnos la diferencia entre una cosa y otra, la paja y el trigo, los sueños vanos y superficiales que no vienen de Dios, a diferencia de un sueño que realmente venga de parte de Dios. Yo no creo que Dios le dé a una persona un sueño sin tener un propósito definido y sin haber un mensaje claro y directo. ¿Sí me explico? Porque si el propósito de Dios es hablar, el propósito de Dios siempre va encauzado a un fruto, a un resultado, a lograr algo. Él no da sueños ahí nomás para darlos así nomás. No, los sueños que verdaderamente Él da son con un propósito bien definido. No son sueños superficiales, no son sueños vanos, son sueños que realmente hay un propósito bien definido. Si cuando tienes un sueño ni te acuerdas de lo que soñaste, o te acuerdas vagamente, o te acuerdas de parte pero de la otra parte ni te acuerdas, no es de Dios eso, mi hermanito. No es de Dios eso, mi hermanita. No batalles, no te quebres la cabeza. Cuando hay un sueño de Dios, habrá una impresión, quedará imprimido, quedará como grabado de una manera tan palpable, tan tangible, que nunca aunque quieras olvidarte de ello, no te podrás olvidar. Vendrá a la memoria, vendrá a la memoria, vendrá a la memoria, porque lo recuerdas claramente, perfectamente, tal y como sucedió. Y no estoy diciendo que todos los sueños que recordamos sean de Dios, pero digo que es un factor que ya acerca a uno a considerar un sueño que pueda tener relación más directamente con Dios, a diferencia de los sueños que uno ni siquiera se acuerda de lo que soñó, o vagamente se acuerda y uno está queriendo interpretarlos y creer que son de Dios. Olvídate de eso, no te quebres la cabeza, no pierdas tiempo. Si Dios te da un sueño y en verdad viene de Él, Él se va a asegurar de que no se borre de tu cabeza ni de tu mente. Aunque tú te lo quieras quitar, no te lo podrás quitar, porque quedará impregnado en tu mente, en tu corazón, en tu ser, aquel sueño, aquella experiencia. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿qué hacemos con los sueños? Nadie tome el nombre del Señor en vano, dice el Señor, porque no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo manejo estas experiencias? Versículo 28 nos da una clave. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y dice, tengan cuidado, no vayan a confundir la paja con el trigo, dice el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que golpea la piedra hasta quebrarla? ¿Qué debemos de hacer según el mandato y el orden que Dios nos está enseñando a través de Jeremías en este versículo 28? La persona que tenga un sueño, si el sueño es de alguien más, soñé que hay un peligro, soñé que hay un riesgo, soñé que viene esto a su vida, soñé que X, y la persona realmente siente y cree que viene de parte de Dios aquel sueño. Usted como hermano, como creyente en Cristo, usted dice, es que yo siento que esto era de Dios, porque lo percibí tan real, tan palpable, tan tangible. Yo lo voy a compartir. Pues dice el Señor, compártelo, hijo, compártelo. Pero no vayas a compartirlo diciendo, así dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque te puedes equivocar. Que si no es del Señor el sueño y era un sueño de tu propio corazón, que si no era realmente, legítimamente de Dios, y tú estás diciendo, Dios me dijo esto, no te arriesgues, porque te puedes meter en un problema serio con Dios. Entonces, ¿qué hago? No vayas declarando o diciendo que es de parte de Dios. Deja que Dios dé testimonio a través de la otra persona de lo que viene de parte de Dios y de lo que no viene de parte de Dios. O sea, la palabra dice, no te alaben tus propios labios, alábente los labios del extraño. Es más fácil
para que la persona a quien le estás diciendo el sueño identifique que aquello viene de Dios, sin duda alguna, y te confirme a ti: esto viene de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermana. ¿Por qué razón? Por lo que le decía. Primeramente, el efecto que aquella palabra va a recibir la persona. Puede ser que la persona esté pasando un problema, una necesidad que tú ni en cuenta, pero vienes a darle un mensaje a través de aquel sueño que recibiste, y aquella palabra que le das lo levanta, lo anima, lo levanta, lo fortalece, y dice: hermano, no sabía qué hacer, y esta es la palabra que estaba esperando. Esto viene de Dios. Le transforma, le toca, causa un impacto, obra maravillosamente. Aquella palabra, aquel mensaje que le diste, causa un impacto maravilloso en la vida de la persona. La persona dará testimonio de que aquello viene de Dios, de que aquello es de parte de Dios, porque ella es quien está recibiéndolo y está dando testimonio de ello. Ahora, si la persona realmente te escucha y dice: bueno, pues gracias, hermana, se oye bien eso, pero pues, ¿qué le puedo decir? Yo no estoy pasando un problema, no estoy pasando nada de lo que usted me está diciendo. ¿Sí me explico? Allí queda la cosa como en el aire. ¿Será que es de Dios? Si realmente no hay una confirmación en la otra persona. Porque cuando hay un sueño que viene de una persona a otra, se tiene que confirmar en la otra persona. Porque si no se confirma, entonces, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Se equivocó Dios? Dios dijo una cosa y no era así, y no estaba pasando eso. ¿Sí me explico, mi hermano? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso le digo: no nos metamos en problemas afirmando y asegurando: Dios dice, este sueño es de Dios, Dios me dijo. ¿Para qué se arriesga a tomar el nombre del Señor en vano? ¿Para qué se arriesga a hacer lo que Dios dice que no hagamos? Entonces, ¿qué hago? No digo el sueño, no, cuenta el sueño, pero deja que Dios dé testimonio. Deja que Dios se encargue. Tú no eres llamado a hacer nada, sino a compartir lo que Dios te dio. Si es Dios quien te lo dio, va a haber un testimonio de la otra persona, sea al momento o a lo mejor no al momento, pero a las pocas semanas o pocos meses, a lo mejor se confirma aquel sueño y la persona pasa lo que tú le advertiste en el sueño, y entonces vendrá la persona a decir: ¿sabe qué, hermano? Aquello que me dijo tiene razón, al momento no lo estaba pasando, pero después lo pasé. Pero de esa manera no te arriesgas. Si es de Dios aquello, Dios dará testimonio de lo que es de Él. Siempre habrá un testimonio de Dios de lo que es de Él. De lo que no hay testimonio de Dios, es porque no es de Él. Era de tu propio corazón, era cualquier otra cosa, pero no era un mensaje de Dios. Créeme, mi hermano, que Dios da testimonio de todo lo que viene de Él. ¿Sí me explico, mis hermanos? De una o de otra manera, en un momento o en otro momento. Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿qué debo de hacer si tengo un sueño? Ve y cuéntalo, pero déjalo en las manos de Dios. Dile: hermano, hermana, mire, esto es lo que yo recibí, esto es lo que tuve, este sueño. Si usted siente y cree que es de parte de Dios, usted va a ser la persona indicada para considerarlo. Si siente que es de parte de Dios, tómelo, mi hermano. Y si no se relaciona para nada con usted, pues bueno, yo ya cumplí con mi parte. Pero no se mete uno en problema afirmando y declarando de que directamente aquello es de Dios, porque hay ocasiones que podemos equivocarnos. Hay ocasiones que nuestro corazón nos engaña y que podemos creer y pensar que esto es de Dios y que esto es de Dios y no era de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a la palabra. Jeremías capítulo 14, ahí mismo, antes de avanzar o antes de cambiar de libro, ahí que estamos cerquitas. Jeremías capítulo 14, versículo 14 al 16. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad.
Escuche cómo el profeta está declarando, o Dios a través del profeta, el peligro de esos sueños mentirosos, de esos sueños falsos, y que dicen, vienen en mi nombre y dicen una cosa y dice Dios, es todo lo contrario. He escuchado, mis hermanos, muchos testimonios, no uno, muchos de diferentes hermanos que he atendido, y que de repente vienen y me dicen, hermano, mire, tal persona vino y me dijo que este sueño que de parte de Dios, etcétera, y me soñó que yo andaba mal, dice, y ahora es cuando mejor relación tengo con Dios, es cuando más firme estoy con Dios. ¿Cómo viene esta persona a decirme esto? Entonces, ¿cómo puede ser de Dios aquello? Si en verdad esta persona es cuando más está acercándose a Dios, buscando a Dios, y viene aquel sueño a decir, tú andas mal, te vi borracho, te vi haciendo esto, te vi haciendo lo otro. Y muchas veces no es nada de eso, porque no hay un testimonio, si me explico, confirmado en la persona. Y otros casos que igual me han testificado al revés. Hay personas que realmente andan mal, y viene alguien diciéndoles y profetizándoles o diciéndoles que soñaron, que los ven en victoria, que los ven bendecidos, que Dios tiene esto, que Dios tiene lo otro, cuando realmente la palabra que necesitaban era una palabra de reprensión, de arrepentimiento, y no decirles que van muy bien y que Dios tiene muchas bendiciones para ellos. ¿Sí me comprende? Créame que entre los sueños que se dicen de por ahí para allá hay tanta contradicción. Al mismo hermano alguien viene y le dice que lo vio bien mal, y otro viene y le dice que lo vio de lo mejor. Pues ¿qué pasó entonces? ¿Cuál es el que está mal o cuál es la situación? ¿Cómo puede ser que a la misma persona uno lo esté soñando mal y otro lo esté soñando bien? ¿Sí me explico? Por eso es que debemos de tener cuidado. Debemos de ser cuidadosos en cómo discernir lo que son estas manifestaciones. Y el peligro de tomar el nombre del Señor en vano, que es el texto inicial, es de ir declarando, es Dios, Dios me dijo, Dios dice esto, cuando puede ser que no sea Dios. Por eso no nos arriesguemos, le digo. Simplemente si hay algo que usted siente que está recibiendo de Dios y desea compartirlo, compártalo con aquel hermanito en privado de la manera correcta y exprésele, mire mi hermanito, esto es lo que recibí, esto es lo que soñé. Usted pídale a Dios y que Dios le dé testimonio a su espíritu si esto es de Dios o no. Créame que si eso es de Dios, Dios le dará testimonio más rápido de lo que usted se imagina a aquella persona de que aquel sueño viene de Dios. Es un mensaje de Dios. Como le decía hace un momento, no tiene nada que ver la paja con el trigo. Si es algo vano, eso nunca habrá testimonio de Dios. Nunca sentirá nada la persona, nunca se identificará con ese sueño, nunca se cumplirá nada, porque es paja, no es trigo. No hay nada de fuego, no es palabra que viene del corazón de Dios. Es palabra que viene de la emoción, es palabra que viene del sensacionalismo del propio corazón del hombre y no de Dios. Tenemos que hacer esa diferencia. Y la palabra que sí viene de Dios, repito, Dios dará testimonio de ella, y la confirmación la dará el mismo Espíritu de Dios a través de aquella persona, o a través del fruto o la obra que surja como resultado de aquella palabra que se expuso o que se dio. ¿Estamos comprendiendo? Jeremías capítulo 17, ahí enseguida de vuelta a su Biblia. Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 9. Oiga lo que dice la palabra. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice el Señor que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo derecho. Y cuando habla de confiar en el hombre, lo primerito es en ti mismo. No pienses que no debo de confiar en nadie. No debes de confiar ni en ti mismo.
Entonces, ¿por qué no debes de confiar en ti mismo? Porque el que más nos engaña no es el amigo o el vecino o el hermano. El que más nos engaña es nuestro propio corazón. Es el más engañoso, es el que nos da más problemas, es el que nos desvía más. Engañoso y perverso es el corazón. Entonces, cuando tú confías en ti mismo, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú pones tu confianza en ti mismo, en vez de acarrear bendición, puedes acarrear maldición. No confíes en ti mismo. No confíes en tu corazón, no confíes en tu intelecto. Entonces, ¿en quién puedo confiar? Confía en el Dios de los cielos, en su palabra. Bendito el varón que pone su confianza en el Dios vivo. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. No verá el calor, ni se fatigará, ni sufrirá daños. Estará verde y vigoroso y dará siempre su fruto en su tiempo. Pongamos nuestra confianza en Dios, en su palabra, en su dirección de Él, como Él nos indica que caminemos, que nos desarrollemos. Entonces Dios nos alerta del peligro que hay en el corazón, para que no nos dejemos llevar fácilmente y no nos dejemos mover fácilmente por nuestro corazón. Vayamos a la palabra y veamos qué dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y veamos un poquito más sobre cómo ir distinguiendo entre lo humano y lo divino, la paja y el trigo, lo superficial y lo que es fuego y martillo que quebranta la piedra. Cómo realmente Dios obra, cómo trabaja, cómo se mueve, qué dice su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Oiga lo que dice la escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este pasaje miramos un fundamento súper importante, súper esencial. ¿Y qué dice el Señor a través de Pablo en este pasaje? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados. No dice todo el que siente esto, recibe esto, percibe el otro. No. Todos los que son guiados por el Espíritu. Ni siquiera dice que todos los que hablan en lenguas o todos los que tienen dones, porque hay muchos que podemos tener dones, talentos, ministerios. Pero una cosa es tener dones, talentos, ministerios y experiencias con Dios y tantas cosas, y otra cosa es ser guiados por el Espíritu. Una cosa es recibir una bendición de Dios y otra cosa es ser dirigido por Dios. Porque podemos ser bendecidos por Dios, pero no querer la dirección de Dios. Elegir nuestro propio camino, elegir nuestra propia manera de vivir. Y Dios dice, no es el bendecido por Dios el que es declarado como verdadero hijo de Dios. No es el que tiene dones, el que tiene talentos, no es el que tiene ministerios, no es el que tiene títulos o puestos. Es el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Este es el que es verdaderamente un hijo de Dios. Y luego dice el Espíritu de Dios, porque dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. Una relación, una identidad con Dios. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no solamente da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de todo lo que viene de Dios. De la palabra que viene de Dios, del mensaje que viene de Dios, de la bendición que viene de Dios. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de lo que es de Dios. Esta es una manera de discernir, de entender lo vano de lo real, la paja del trigo. Porque si no hay un testimonio del Espíritu a mi corazón, si alguien viene y me dice, hermano, yo lo soñé de esta manera o de esta otra o de aquella otra,
A mí no me importa lo que venga a decirme usted, con respeto lo digo, de qué es, cómo me soñó o lo que soñó. Lo que me importa es el testimonio del Espíritu que traiga a mi corazón de lo que usted me está diciendo. Si lo que usted me está diciendo, el Espíritu me lo afirma, me lo confirma, llegando a mi corazón, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. Por ejemplo, si una persona está caminando mal, está desviándose del camino del Señor, está haciendo cosas incorrectas en oculto, en secreto, y de repente nadie sabe, nadie lo ve, pero viene alguien y le da un mensaje: hermanito, mire, quiero hablar con usted, quiero decirle esto, y le da un mensaje que recibió o que siente que recibió de parte de Dios, y dice: mire, yo tuve este sueño, quería compartírselo así y así y así, y esto es lo que sentí de parte de Dios. Usted verá cómo lo toma, y ya se lo dejan a uno. Hermano, aunque uno quiera ignorar a la persona, si aquello viene de Dios, aquello se quedará clavado, aquello se quedará redarguyéndole, aquello se quedará haciendo un efecto. El Espíritu de Dios dará testimonio de que ese mensaje que esa persona le trajo a uno viene de parte de Dios. Está surgiendo un efecto. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios hace, Él da testimonio de ello. Y decía, no tiene nada que ver la paja con el trigo. Porque la palabra de Dios es como fuego, es como martillo que quebranta. Entonces siempre que hay una palabra de Dios que viene hacia uno, va a haber un testimonio de Dios. Y el testimonio del Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de aquello que viene de Él. Y cuando el Espíritu te da testimonio, mi hermano, por favor, te caiga bien el hermano, te caiga mal, no deseches esa palabra. Porque hay veces que como que valoramos el mensaje de acuerdo a la persona. Y en veces, bueno, si esta persona me cae bien y lo veo más o menos, pues voy a tomar en cuenta su sueño y lo voy a tomar como de parte de Dios. Y esta persona medio no me cae muy bien y me diga lo que me diga, lo rechazo. No, es que lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje que recibimos de parte de Dios. El mensajero puede ser cualquiera, el mensajero puede variar. Lo importante es el mensaje que estoy recibiendo. No importa por quién es, por qué medio es. Imagínese Balaam, Dios le da un mensaje, y le da un mensaje a través de un burro, de una burra, ¿verdad? Le abre la boca y le dice, le da un mensaje: ¿qué estás haciendo golpeándome? Y lo más tremendo no es el animalito hablando. Lo más tremendo es el profeta contestándole y discutiendo con un animal. Ese es lo más sorprendente. Si me explico, porque oiga, yo creo que si un animal me habla así, oígame, yo salgo corriendo, no sé qué haría, porque no me quedaría dialogando con aquel animal y expresándole cómo me siento y lo enojado que estoy. Entonces este hombre estaba tan ciego y tan desviado que ni siquiera percibía la voz de Dios a través de un asna. Por eso le digo, no vea el mensajero. El mensajero puede ser un asna, el mensajero puede ser un gallo cantando y dando el mensaje de que has traicionado al maestro, como Pedro. El mensajero puede ser la persona que más mal te cae. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje que está trayendo. Si el Espíritu te da testimonio de ese mensaje, recíbelo, no lo deseches, tómalo en cuenta, porque si Dios te está hablando, es por tu bien, es porque Dios se interesa en ti, es porque Dios quiere bendecirte. Si me explico, sea que te esté reprendiendo, sea que te esté previniendo, o sea que te esté motivando, porque el mensaje puede venir de diferentes maneras. No siempre es reprensión, no siempre es que viene a hablarte negativamente de que estás mal, estás haciendo esto mal. Otras veces viene motivándote y animándote: sigue adelante, estás en pruebas, estás batallando, te sientes débil, pero sigue adelante. Y cuando es Dios hablándote, el Espíritu de Dios dará testimonio acá adentro, y tú sabrás y sentirás y tendrás evidencia de que no era el hermano, era Dios mismo usando a aquel hermano, usando a aquella hermana para bendecir tu vida, para hablar a tu vida. Pero habrá fruto, habrá testimonio del Espíritu de Dios, y primeramente del Espíritu de Dios, y casi siempre como resultado hay testimonio de la otra persona. ¿Sí me explico? Porque cuando aquella persona recibe aquel impacto y entiende y reconoce y se da cuenta que aquello es de Dios, generalmente dice: recibo esto de parte de Dios.
Porque nadie mejor que uno sabe. Porque el Espíritu le da testimonio a uno. Repito, si es porque uno anda mal, pues redarguyéndole en lo que está haciendo mal, y ahí el Espíritu le habla y le dice: hijo, no te hagas el ciego ni el sordo. Sabes bien que es para ti, y sabes bien cómo andas, y sabes bien lo que estás haciendo, y a ti te estoy hablando. Recibe el mensaje. Y aquella persona debe de recibir el mensaje, debe de abrir su corazón, porque entiende, el testimonio del Espíritu es palpable, es tangible allá adentro. Por eso nos dice la palabra que esa es la manera de discernir, o una de las maneras de discernir aquello que viene de Dios, ¿verdad? Ahora le digo, no solamente viene redarguyéndote o reprendiéndote, también en veces, repito, anda decaída la persona, se siente mal, anda queriendo como dicen por ahí, tirar la toalla, anda sintiéndose mal. No que anda haciendo cosas malas, sino que se siente mal moralmente, emocionalmente, atribulado, en problemas, con luchas. Se siente mal, triste por cosas que están pasando en su vida, por desprecios, por abandonos, por infidelidades, tantas cosas a las que estamos expuestos, y se siente sola la persona. Y Dios muchas veces llega consolando, confortando, fortaleciendo, y tú sabes que es Dios llegando en el momento preciso, y esa palabra que viene de Dios transforma, hace un efecto acá adentro. Hay un provecho, hay un fruto. Por eso Jeremías decía, Dios a través de Jeremías decía allá en el capítulo 23 donde leímos, dice: y estos profetas no hay ningún provecho de su palabra. Yo creo que de la palabra de Dios hay un provecho. Debe de haber un provecho. Si es para corregir, redarguir, si es para motivar, animar y levantar, si es para anunciar y advertir un peligro o una situación que hay, yo creo que, repito, siempre el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, y habrá un fruto, habrá un provecho, y habrá gloria y honra para el nombre del Señor por todo aquello que Él hace. Porque hay fruto de lo que Dios hace, hay bendición en lo que Dios hace, hay testimonio en lo que Dios hace, hay evidencias de lo que es de Dios. Entonces no tiene nada que ver la paja con el trigo. Mi palabra, dice Dios, es como fuego, es como martillo. Mi palabra no es cualquier comentario, no es cualquier emoción, no es cualquier pensamiento de alguien más. Mi palabra causa un efecto, quebra un corazón, quebra la piedra, arde allá adentro, redarguye, provoca algo por dentro, aunque nadie más lo vea, y aunque por fuera nomás tú sonrías y digas: pero por adentro sabes lo que estás sintiendo, por adentro sabes lo que está pasando, por adentro Dios está hablando a tu vida, porque Dios es real, porque Dios es real. Dale un aplauso al Señor en esta preciosa y hermosa mañana. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido.